buenos días. Acá les dejo la explicación del contenido que vamos a desarrollar en la disciplina de literatura. Seguimos con el tema detectando la coherencia. Dentro de la coherencia encontramos repetición. Dentro de repetición encontramos el tema anáfora y catáfora. En los textos o discursos se repite información a fin de asegurarla. La repetición toma dos formas, anáfora y catáfora. Los pronombres en posición anafórica o catafórica son aquellos que pueden ir después o antes del nombre al que se refieren. Anáfora hace alusión a un nombre que viene antes en el discurso. Catáfora, primero el pronombre y después el nombre al que se refiere. Por ejemplo, aunque realizamos las tareas de ellos, Jorge, Silvia y Andrea no quisieron exponer el viernes. El pronombre ellos nos anticipa que viene una referencia plural. Ellos establece una relación catafórica con Jorge, Silvia y Andrea, elementos que se incorporan al texto o discurso después de la anticipación. Cuando para entender plenamente una parte del texto o discurso debo volver hacia atrás, estamos frente a anáfora. Cuando para entender plenamente una parte del texto o discurso debo buscar más adelante, estamos frente a una catáfora. Tienen las actividades referente al tema que ya expliqué. Dice el primero, en los siguientes textos identifica las partes en negritas como A, anáfora, y C, catáfora, según anticipen o recuerden información. Van a leer bien para que puedan identificar y clasificar. El siguiente escribe antes o después según el lugar del texto o discurso donde debas buscar información complementaria cuando te encuentres con alguna de las siguientes expresiones. Van a identificar también. Y el siguiente tema es significado. Dentro de significado encontramos contexto, lo que se hace con las palabras y las presuposiciones. El día de hoy vamos a adentrarnos a lo que es contexto. Primeramente, ¿qué es el significado? Un texto o discurso es una fuente de sentidos. El significado va más allá de las palabras mismas. Para poder captar el sentido de un texto o discursos, debemos tener en cuenta lo que ya mencioné. Importancia del contexto. El significado de un texto o discurso en el momento de su emisión está marcado por el contexto de ese momento, es decir, la situación social, cultural e histórica. Para que comprenda un mensaje, el receptor tiene que compartir ese contexto o conocerlo. Tienen las primeras actividades también acerca de ese contenido. Dice así: busca en tu Biblia el pasaje de Mateo capítulo 22, versículo 15 a 22. Transcribe el versículo 21. El siguiente, en la actualidad, la expresión dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios se usa para significar la importancia de dar a cada uno lo que le corresponde. Averigua si ese fue el significado que Jesús le dio a sus palabras respondiendo a las siguientes preguntas sobre el contexto histórico, social y cultural. A partir del pasaje de Mateo van a ir respondiendo las preguntas como ¿quiénes eran los fariseos? ¿Quién era César?
Dar tributo significaba pagar impuestos. ¿Por qué los judíos le pagaban impuestos a los romanos? Si Jesús contestaba que estaba permitido pagar impuestos a César, ¿quiénes se enojarían? Si Jesús contestaba que no estaba permitido pagar impuestos a César, ¿con quiénes se encontraría en conflicto? El siguiente, ¿qué era un denario? Coincide el significado de la expresión dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios con el deber de pagar impuestos hoy día. Se enriqueció tu expresión de esa frase célebre conociendo el contexto. Hasta ahí trabajan el día de hoy y cualquier duda que tengan pueden consultarme.